En febrero, según el gobierno, se tocó el piso en el ánimo de la gente. El mal humor social ahí habría tenido su peor momento. Luego empezó cierta recuperación que empiezan a medir las encuestas. Razones políticas o económicas están atrás. Vamos a analizarlo con los que saben. Juan Germano, de Isonomía, Mercedes Ruiz Barrio, de Kantar TNS Gallup. Buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cambió el ánimo en el mes de abril, mayo? ¿Cómo están viendo las últimas encuestas? ¿Hay un cambio de ánimo en la gente? Mercedes. Sí, mira, nosotros notamos una recuperación después de ese febrero muy malo, que lentamente comenzó en el mes de marzo, en abril se consolida con buenos crecimientos en lo que es la expectativa económica de la población. Sí, en realidad vos tuviste un enero, febrero, principio de marzo conceptualmente malo para el gobierno, con baja en expectativas presentes, en expectativas futuras, bajas en imagen, en gestión, en credibilidad. La verdad fueron meses malos para el gobierno. Ya para fin de marzo, creo que el 1 de abril como eje con la famosa Marcha de la Democracia, creo que es un símbolo, independientemente de cuánta fuerza haya tenido, pero ya para fin de marzo, abril, mayo, ves que todas esas variables que tuvieron bajas en los primeros meses del año se recuperan. Digamos, nuestros números muestran, de hecho, por primera vez en este año y medio de gestión, 2 meses consecutivos positivos para el gobierno en términos de opinión pública, con crecimiento de todas las variables. Por supuesto que la pregunta que queda es, ¿son movimientos coyunturales o se empieza a transformar en una estructura, ¿no? en un movimiento estructural de mejora del vínculo de la opinión pública con el gobierno? Y en esa situación, ¿cómo encaja este clima que ya se empieza a dar preelectoral? Todavía muy alejado, digamos. En realidad lo que nosotros vamos viendo y vamos monitoreando tiene más que ver con cómo te va impactando eso en el consumo de la población, en su interés para consumir, para compra de bienes durables y asentarse desde un lugar más, te diría, de expectativa económica, ¿sí? Donde en parte los temores que pueden aparecer o los optimismos van a estar más vinculados a si hay o no mayor cantidad de puestos de trabajo disponibles, desde lo que es la percepción de la población, ¿no? Y de qué es lo que va a pasar con sus ingresos futuros, con lo cual todavía se está más en ese foco que en el pensamiento. La elección es algo que está como más alejado. O sea que empleo e ingresos son los dos factores que vos ves que le preocupan a la gente. ¿Coincidís con esta afirmación? Sí, por supuesto, digamos, los hitos que más impactan en el ánimo social es capacidad de ahorro, empleo, los típicos. Yo ahí coincido completamente en que todavía no tenés un ánimo electoral, pero básicamente porque todavía no tenés un tablero. Vos tenés demandas que pueden estar, digamos, demandas de la ciudadanía que pueden estar satisfechas o insatisfechas, pero lo que vos no tenés todavía es un tablero político, una oferta electoral que te permite canalizarlas. Es decir, vos todavía no sabés ni cuántos peronismos vas a tener, si candidatos muy importantes como Cristina es candidata o no, cuáles son fielmente los candidatos del gobierno. Digo, todavía el tablero electoral es incierto y eso te da tiempo, digamos. Falta poner los nombres, esencialmente. Claro. Falta poner los nombres, pero también falta poner los espacios. Digamos, ¿qué va a hacer el peronismo? Digo, actores de importancia. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, Florencio Randazzo? ¿Va a competir? ¿No va a competir? ¿Va a competir por adentro del Frente para la Victoria? ¿Va a competir por afuera? Digo, no solo son nombres, también son cantidad de alternativas y cada una de las alternativas deberá presentarse, como siempre, ante una ciudadanía que cambia mucho, que todo el tiempo actualiza sus preferencias y verse o ser una alternativa válida para todos ellos. En la base de la intención de voto siempre está la expectativa generalmente económica, aunque en el gobierno ahora están diciendo que la política tiñe más la economía que la economía la política, en realidad el bolsillo siempre nos pesa. Vamos por algunos números. Arranquemos primero con números del último trabajo que hizo Kantar TNS Gallup. Expectativas. Crecen 5 puntos el índice general de expectativas. ¿Qué significa eso? A ver, eso significa que la expectativa no es un fenómeno monocausal, ¿sí? Con lo cual, dentro de lo que son sus distintos componentes, vas a tener una mayor predisposición a la compra de bienes durables, justamente, que también te viene acompañado con
una mejor expectativa respecto a la situación presente, tanto en lo que hace a la cantidad de empleos disponibles, que tiene que ver con el temor de voy a perder mi trabajo o no. La estabilidad. Esa estabilidad que existe, que la percibe la población, y lo mismo respecto de lo que es la situación económica actual, que es donde se marca un crecimiento mayor en el periodo. Cuando se está hablando a futuro todavía hay un proceso incierto, es más cauta la población cuando lo está planteando. Pero digamos, esta recuperación hoy está llegando prácticamente a lo que fue el nivel de diciembre, que fue un nivel positivo, ¿sí? Con muchas oscilaciones, digamos, acá como estábamos comentando también, donde tenés un primer momento en el que haya una estabilidad de 2 meses seguidos. Todo el año 2016 fue un año sumamente cíclico, sumamente afectado por cada una de las decisiones o debates que se iban generando desde lo político y desde lo económico, que iban repercutiendo en ese humor. En la medida en que eso no se soluciona rápidamente, digamos, cada uno de esos temas, el IS se va afectando. Aparentemente ahora logra al menos una meseta, ¿sí? Y una meseta positiva. ¿Vos ves también una recuperación así en las expectativas, en las encuestas que hacen desde Isonomía, Juan? Sí, sí, también tenemos, digamos, lo mismo estos últimos 2 meses. Como te decía, la pregunta si es estructura o coyuntura, eso todavía no lo sabemos. Y por supuesto la pregunta es cómo se llega a la elección, porque todavía el clima electoral es inexistente. Y el desafío será, por supuesto, hasta dónde juega, como bien decías, lo político y lo económico, ¿no? Y creo que el 24 de junio, cuando se cierren las listas, vamos a empezar a tener un poquito más de respuesta en términos si se juega más lo político o se juega más lo económico. Por supuesto, creo que sería absolutamente irresponsable plantear que lo económico no importa. Digo, eso es evidente que tiene una importancia central en toda elección legislativa, ejecutiva en Argentina y en el resto del mundo. Ahora bien, si uno analiza las últimas, por ejemplo, 3 elecciones legislativas en Argentina, uno se encuentra que, de vuelta, lo económico importaba, pero se jugó mucho lo político. Vos pensabas, Marcelo, en 2013, la elección legislativa, lo que se jugó en esa elección fue quién le pone un límite al gobierno a Cristina. Porque si ganaba, parecía que se venía la RR. Massa cumplía con todos los requisitos e hizo una elección excelente. En 2009 fue elección de Narváez contra Kirchner. Crisis de campo, pero había mucho de un límite a las formas, de ese Néstor un poco autoritario en términos de opinión pública, que quería ir por todo, y fue Narváez el que representó ese límite político, además de económico. Y el 2005, la anterior legislativa, fue la pelea del peronismo, Chiche Duhalde contra Cristina. Ahí se jugó el rumbo y el futuro del peronismo. Es decir, vos tenés 3 ejemplos de elecciones legislativas, donde por supuesto que lo económico importa, pero la política se puso por encima. Hay que ver cuál es el mandato, lo que se juega en esta elección que se viene. Sí, la gran discusión es si volvemos a una discusión del 2015, cambiemos o kirchnerismo, o si se discute realmente la gestión de gobierno. Pero vamos a otro número, otra placa con números de la encuesta de Kantar. El 46% de la gente cree que el país va a la dirección correcta, el 36% en la incorrecta. ¿Qué significa esto? Estas son preguntas históricas que venimos trabajando desde el año 82, te diría. Y esto tiene que ver más con la fortaleza que puede llegar a tener el gobierno. Digamos, esta sí es una pregunta mucho más política, ¿sí? Que nosotros la usamos como referencia para ver qué pasa con el monitoreo del índice, y donde, si bien venía en una etapa positiva durante todo el 2016, hizo un switch para fines de año en que se había revertido, digamos, estaba por encima la dirección incorrecta, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se recuperó esta posibilidad de que sea más correcto que incorrecto? Se recuperó en marzo. En marzo volvió a generar una diferencia donde la posición positiva, digamos, estaba privilegiando. Un dato que llamó la atención cuando estábamos haciendo el análisis, que no es nuevo, pero que sí viene sostenido, es la cantidad de población, que obviamente es la diferencia entre ese 46 y ese 36, que no puede dar una respuesta, que no se inclina por poder decir... Hay casi un 20% de la gente que no da una respuesta, no sabe, no contesta. Es el no sabe, no contesta, ¿sí? ¿A ustedes, Juan, les da también más ese tipo de proporción entre la gente
que cree que el gobierno está trabajando bien o la buena imagen de gestión? Bueno, vos fíjate que es muy interesante porque para mí uno de los apoyos del gobierno se basa en la lectura que hace la ciudadanía del pasado, del presente y del futuro. Y vos lo que tenés es que vos tenés un presente magro, una ciudadanía que entiende que su presente no es bueno, ¿no? Ahora, a ese presente, ¿qué se le suma en el análisis? Una responsabilidad de la famosa herencia. Todavía el factor herencia sigue pesando en la opinión pública para explicar este presente. Por supuesto que esa carta se va agotando, ¿no? Poco a poco empieza a tener menos peso, pero sigue siendo un factor explicativo. Pero sobre todo este gobierno se basa en el futuro, se basa en la expectativa del futuro. Es un proceso político que durante este año y medio vino teniendo siempre como eje el factor de hoy estoy mal, pero yo entiendo y creo y considero que mi situación personal, que la situación del país en el futuro va a estar mejor. O sea que el mensaje de Mauricio Macri a la población de que tengan paciencia, porque en algún momento se va a sentir el efecto de la política, evidentemente surte efecto. Bueno, es que, a ver, tenemos que poner también en contexto, ¿no? Digo, tuvimos 12 años que para bien o para mal fueron intensos. Digo, lo que definió al kirchnerismo fue la intensidad. A uno le gustará más, menos. La ciudadanía tuvo muchos vaivenes con el kirchnerismo, entendió en determinados momentos que había que darle un apoyo y 2 años después se lo sacó. Es decir, pero lo que fue el ADN del kirchnerismo es la intensidad. Bueno, después de 12 años de mucha intensidad, también es lógico que la ciudadanía, en parte de tiempo, digo, no es un fenómeno tan extraño, sino más bien hasta lógico, ¿no? Tenemos un número de la última encuesta de analogía en un espacio similar de discusión. El 38% de la gente cree que el país hoy está peor que hace un año, pero en marzo era 43%. Bueno, es lo que yo decía, la lectura de presente es mala, digo, el 38%, de hecho solamente el 13% cree que el país hoy está mejor. Ahora bien, perdón, el 29%, cree que el país hoy está mejor. Ahora, ¿cómo cree que va a estar el país? Es más del 55% de los argentinos cree que va a estar mejor. ¿Cómo va a estar su propia situación económica? El 58% de los argentinos cree que va a estar mejor. Por eso digo, este juego entre pasado, presente y futuro es lo que explica en el fondo los apoyos del gobierno. El problema, ¿dónde puede estar? Cuando la expectativa de futuro cae, ¿no? Porque cuando la expectativa de futuro cae es cuando la ciudadanía empieza a buscar otras alternativas. Hoy por hoy, a los primeros días de mayo, la expectativa de futuro explica mucho. O de alguna manera el gobierno sigue jugando entonces con la confianza hacia el futuro más que con la realidad del presente. Por supuesto. Y cierro con esto. Y también es razonable que así sea. Digo, evidentemente, lo que estamos viendo o la característica que va a tener la economía de cara a las elecciones es una economía, creo yo, ni lo suficientemente buena para garantizar un triunfo, ni lo suficientemente mala para garantizar una derrota. Y también vas a tener mucha disparidad. Vos tenés sectores económicos puntualmente ahora que están sintiendo una mejora palpable, casi estructural, y otros sectores que no tanto. Entonces el desafío es, ¿Cómo hacemos para entender la elección cuando lo económico es disperso y el crecimiento empieza a verse muy despacito? Cuesta que lo económico sea estructuralmente lo que defina. ¿A ustedes también le da esa dispersión dentro del público en la percepción económica, Mercedes? Sí, te da una dispersión, digamos, hay un mejor posicionamiento en el interior y un peor posicionamiento en Gran Buenos Aires. Digamos, el conurbano es la parte donde los índices están más bajos. Está mejor posicionado entre los grupos, te diría que eso también nos llamó la atención porque fue una variación en el grupo más joven, el 18-24 años, y los más grandes. El sector más crítico es el grupo de 25 a 34 años. Si lo viéramos así, un poco corriditos, estaríamos viendo gran parte de los millennials, que son los que están con una posición más crítica hacia el índice. Ahora, tomando un poco el tema y el planteo que estábamos viendo de la política y la economía, demás, fuera de lo que es el índice, nosotros mensualmente incorporamos otras preguntas, ¿sí? Y la pregunta del mes fue ¿cuál es el principal problema de los argentinos? Y lo que a nosotros nos dio como principal problema es la inseguridad. Mucho después está la inflación, mucho después está el desempleo. Después podemos
hacer todo un análisis para entender si la inseguridad es un efecto de desempleo, de ingresos y de situaciones más límites. Pero en el imaginario de la población está más puesto un tema de inseguridad que el de la expectativa. O sea, mientras el gobierno discute si es economía y política, para la gente pasa otra cosa, que es la parte seguridad. más interesante, ¿no? Muchísimas gracias por esta charla. Un gusto. A ustedes. Seguimos con la letra chica.